Te doy la bienvenida de nuevo a este canal en donde explicaré algunos temas de etimologías grecolatinas del español del programa de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Este tema que explicaré a continuación está dentro de la primera unidad, es el punto 3. Las palabras nacen, crecen y evolucionan o caen en desuso. Este tema es algo extenso, así que lo dividiré en 3 partes. En esta primera parte expondré la evolución de las vocales latinas. En un video previo vimos que el latín vulgar dio origen a las lenguas romances, incluidas el español. Los lingüistas han estudiado el largo proceso de evolución que sufrió el latín hasta llegar a ser otra lengua. Han visto constantes reglas en este proceso que se conoce como romanciamiento. Para apreciar los cambios que sufrieron las palabras, estudiaremos por separado la evolución de las vocales, luego la evolución de las consonantes y finalmente el fenómeno Yod. Y después cómo algunas palabras latinas fueron transformándose hasta llegar a ser palabras españolas. Comenzamos con la evolución de las vocales. Las vocales latinas eran 10 y se dividían en largas y breves. Existían ya las 5 vocales que conocemos, pero eran largas, es decir, sonaban por más tiempo cuando se colocaba sobre ellas un signo llamado macron, que es una especie de guión largo, y eran breves, es decir, sonaban por menos tiempo cuando se colocaba sobre ellas un signo llamado micron, que es una especie de, es como una U. Además, las vocales se dividían en tónicas y átonas. Cuando una vocal era tónica, significaba que tenía acento, que sonaba más fuerte. Cuando eran átonas, significaba que no tenían acento. Existían así las 5 vocales largas tónicas y las 5 vocales breves tónicas. Las vocales tónicas, es decir, estas acentuadas largas, no sufrieron cambios. Por el contrario, las vocales tónicas breves sí cambiaron. A continuación, hay un esquema en donde se ejemplifica toda esta evolución. Puedes en este momento pausar un poco el video para estudiar bien el esquema. De acuerdo al anterior esquema, podemos concluir que las 5 vocales tónicas largas y la A tónica breve no sufrieron cambios. La E tónica breve evolucionó al diptongo IE. Tienen ahí un ejemplo. Está la palabra metu y en color rojo está esta E. Entonces esta E fue la que evolucionó y dio origen a este diptongo, a este IE. La I tónica breve cambió a E. Tienen de nuevo un ejemplo, la palabra minus, y como es en esta palabra minus, la I es la que está marcada en rojo y es la que sufrió este cambio. La O tónica breve evolucionó al diptongo UE. Ejemplo, tenemos cornu, nos da la palabra cuerno. Y finalmente la U tónica breve cambió a una O. Tienen de ejemplo lupu, que nos da lobo. Aquí en esta palabra tienen otro cambio, tienen ahí una P que evoluciona a una B. Esta evolución de las consonantes lo veremos a detalle en el siguiente video. Bueno, después vamos a la evolución de los diptongos. Nosotros sabemos que un diptongo es la conjunción, es este conjunto de dos vocales. Los diptongos de latín culto son 6, que son AU, AE, OE, EI, EU y WI. Los 3 primeros diptongos eran los más comunes y por lo tanto son los únicos que evolucionaron de la siguiente manera. Diptongo AU evoluciona a una O. Tienen de ejemplo pausata. Otra vez está indicado en color rojo el diptongo y bueno, cómo evoluciona y pasa a una O. El diptongo AE evoluciona a una E. Tenemos de ejemplo Caesar, que pasa a una simple E. Aquí hay una pequeña nota. Este diptongo AE puede ser que, primero evoluciona a una E y después sigue evolucionando como si fuera una E tónica breve. Entonces, de pasar a AE, pasa a E y finalmente otra vez a un diptongo que es IE. Entonces, tienen ahí ustedes un ejemplo, Kaelu, marcado en rojo AE,
que primero evoluciona a una E y después esa E a un IE, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen el ejemplo. Después, el diptongo OE evoluciona a una E, tienen de ejemplo amoenu, que pasa a ameno. Nos vamos a la evolución de las vocales átonas. Estas átonas, recuerden que son las que no tienen acento. Entonces, las vocales latinas átonas sufrieron más cambios en el proceso de evolución al español. Para estudiar su evolución, clasificaremos a estas vocales átonas según su ubicación con respecto a la vocal tónica dentro de una palabra, en dos grandes grupos. Entonces, vamos a tener en una palabra una vocal tónica y las demás se van a llamar protónica o postónica respecto a esta vocal tónica, ¿no? Entonces, por su nombre, tónica, pues bueno, sabemos que significa con tono, y protónica a aquella vocal que va antes de la tónica, postónica a aquella vocal que va después de la tónica. Entonces tenemos aquí un ejemplo, es una palabra latina, es la palabra inflamabile. Aquí tengo una nota también muy importante. En latín no existía un acento gráfico como nosotros lo tenemos en español con la tilde. Entonces, para estudiar todo este proceso de evolución, para que nosotros podamos distinguir una vocal tónica de una vocal átona, nosotros íbamos a utilizar esta tilde. Entonces, en esta palabra de inflamabile, la A que está en negritas y que tiene pues la tilde, esa es la vocal tónica. Entonces las otras pues se van a llamar protónicas y postónicas, ¿no? Entonces tenemos dos vocales protónicas que sería esa I de in y la A de fla. A su vez tenemos también dos vocales postónicas que sería la I de bi y la E de le. Entonces, para empezar eso, ¿no? Ubicar bien cuáles son protónicas, cuáles son postónicas. Después vamos a analizar, en esta palabra, la vocal tónica es la segunda A. Hay dos vocales protónicas, la I y la primera A. Para distinguirlas, porque tenemos dos protónicas, a la primera vocal la llamaremos protónica inicial, a la segunda vocal protónica interna. Después nos vamos con las postónicas. Tenemos dos postónicas, que es esa I y la E. Para distinguirlas, vamos a llamar a la primera, digamos a la inmediatamente después de la tónica, vamos a llamarle postónica interna. Y a la última la vamos a llamar postónica final. Entonces, primero es necesario que te quede muy bien claro esto, ¿no? Tónica, que ubiques tu vocal tónica y después que ubiques si tienes protónicas. Puede ser que tu palabra latina empiece por la tónica y que no tengas protónicas. Entonces, primero que te quede esto claro. Y después de que esto ya quedó súper claro, podemos avanzar y ver estas reglas. Siguiendo esta clasificación de vocales átonas en protónicas y postónicas, tenemos algunas reglas. La regla es protónica inicial, generalmente se conserva. Protónica interna generalmente desaparecen excepto la A. Tienen ahí ustedes un ejemplo, es la palabra aperire. Esta palabra es un verbo, está en infinitivo, y quiero que noten cómo está indicado en color rojo la vocal protónica interna. Y con este acentito, hay un acento, está la tilde en la I. Entonces aquí en la palabra aperire, mi vocal tónica es esa I. Y antes de mi I, de mi vocal tónica, pues tengo dos protónicas, ¿no? La A es la protónica inicial y la E, que está indicado en rojo, sería mi protónica interna. Entonces aquí estoy aplicando esta regla. La protónica interna que está en color rojo, esa va a desaparecer. Entonces nos va a quedar la palabra aprire. Después, les comentaba hace rato que en el siguiente video vamos a ver la evolución de las consonantes. Entonces, bueno, aquí ya nos adelantamos un poquito. Esa P, cuando está en medio, cuando está colocada de una manera interna, va a evolucionar y va a evolucionar a una B. Entonces, ese aprire nos va a dar abrire y finalmente en abrire esa E última va a desaparecer.
Entonces nos va a quedar la palabra abrir. El siguiente ejemplo es la palabra lavorare, igualmente es un verbo, está en infinitivo. Localizamos primero tu vocal tónica, que es la segunda A, y después de ubicar esta tónica, bueno, pues podemos ver si tenemos protónicas o postónicas. Tenemos dos protónicas. La A, la primera A es una protónica inicial y la O, que está indicada en color rojo, esa es tu protónica interna. Entonces esa es la que va a desaparecer según esta regla, ¿no? De protónica interna desaparece. Entonces nos va a quedar de lavorare, nos queda labrare y finalmente esa E también se va a perder y nos queda la palabra labrar. Ahora, hay otra pequeña regla. Si hay dos vocales protónicas internas, suele desaparecer la que está más cercana a la tónica. Entonces tenemos un ejemplo, bikinitate. Aquí ubico primero mi vocal tónica, es esa A, y tenemos bikini. Tenemos ahí tres protónicas, ¿no? Tenemos tres protónicas. La primera, la I de bi, es tu protónica inicial, y después la siguiente I de ki y de ni, esas son protónicas internas, ¿no? Digamos, tienes aquí dos protónicas internas. Entonces, la que va a desaparecer es la que está más cerca de tu tónica, que en este caso es la que está indicada en color rojo, ¿no? Entonces, de bikinitate te va a quedar bikintate, y bueno, ya después se aplican otras reglas de evolución. Esa T cuando está en medio, cuando está dentro de la palabra en medio, va a evolucionar a una D. Entonces nos queda bikindad y bueno, ya empiezan a evolucionar, aplicarse otras reglas, pero finalmente nos queda la palabra vecindad. Llegamos finalmente a las últimas reglas de postónica interna. Generalmente desaparecen, sobre todo si se trata de las vocales débiles U, I. Tienen de ejemplo la palabra víride. En esta palabra no tienen protónicas. Empezamos con nuestra vocal tónica. La postónica interna es la I, que está indicada en color rojo, y bueno, vamos a aplicar esta regla y va a desaparecer. Entonces, de la palabra píride nos queda la palabra virde, y después esa I, bueno, la cambiamos a una E y nos da la palabra verde. La siguiente palabra es tábula. Igualmente, en esta palabra no tenemos protónicas. Empezamos con nuestra tónica, que es esa A que está acentuada. Y la U es una postónica interna que va a desaparecer. Entonces la quitamos y nos queda la palabra tabla. Por último tenemos la regla de las postónicas finales. Estas postónicas finales, cuando se trata de una A o de una O, van a permanecer, no les va a pasar nada. Y las que van a sufrir cambios pues son las restantes. Entonces tenemos la I final, va a cambiar a una E. Tiene de ejemplo la palabra bini. La segunda I que está indicada en rojo es la que va a cambiar y cambia a una E. La U va a cambiar a una O. Tienen de ejemplo la palabra casu. La U en rojo va a cambiar a una O y nos da la palabra caso. Y por último, la última regla es la E. La E desaparece delante de las consonantes S, N, D, L, Z, R. Ya habíamos visto en otros ejemplos, por ejemplo en aperire y en lavorare, que esa E se pierde. Se pierde porque antes de esa E hay una R. Entonces esa es la regla, se va a desaparecer. Hay algunas excepciones, aquí no pongo excepciones, solo estoy indicando la regla, ¿no? Desaparece. Entonces tenemos unos ejemplos. Otro ejemplo es la palabra bene. Esa E que está indicada en rojo va a desaparecer, nos va a dar la palabra bien. Digamos, la primera E de bene se diptonga también, entonces por eso nos queda la palabra bien. En la palabra colore, esa E última va a desaparecer porque delante hay una R. Y finalmente la palabra facile, la E desaparece porque de nuevo delante de la E tenemos una L. Entonces nos queda la palabra fácil. Entonces con esto terminamos las reglas que corresponden a la evolución de las vocales. Ahora, espero te haya servido esta breve explicación. Tú puedes continuar con el tema viendo el siguiente video, que es sobre la evolución de las consonantes. Si tienes comentarios o dudas, házmelo saber en esta sección de comentarios, y hasta el próximo video explicativo.
Plurimas gratias tibiago cura ut valeas.